Capítulo 1. El silencio que duele. ¿Alguna vez has sentido que hablas y nadie te escucha? Estás en una conversación, sueltas una idea, compartes algo que te parece importante, y nada. Silencio. O peor aún, alguien más repite lo que acabas de decir, casi con tus mismas palabras, y de pronto todos reaccionan. ¡Qué buena idea!, dicen. Y tú solo te quedas ahí, sintiéndote invisible. Esa sensación, ese pequeño dolor silencioso, es más común de lo que imaginas. No estás solo. No es que tus ideas no valgan. No es que tú no tengas nada que aportar. El problema no es el qué. Es el cómo. Muchas personas creen que para que te escuchen, necesitas tener la idea más brillante de la sala. Pero si lo piensas bien, ¿cuántas veces has escuchado a alguien decir algo bastante simple, incluso obvio, pero con una seguridad tan sólida que nadie se atrevió a ignorarlo? Esa es la diferencia. No tenían una idea mejor que la tuya. Solo sabían cómo entregarla. No se trata solo de hablar. Se trata de ser escuchado. Desde pequeños nos enseñan a leer, escribir, sumar, restar. Pero nadie nos enseña a hablar para que los demás realmente quieran escucharnos. Nos enseñan a no interrumpir, a ser educados, a callar cuando los adultos hablan. Y eso, poco a poco, nos va quitando la voz. Llegamos a la adultez sin saber cómo expresar nuestras ideas con firmeza, sin miedo, sin apagarnos. Y lo peor de todo, empezamos a creer que eso es culpa nuestra. No soy bueno hablando, siempre me trabo, no sé cómo decir las cosas, me da miedo sonar tonto. ¿Te suena alguna de estas frases? Si es así, déjame decirte algo importante. Eso no es una verdad. Es una creencia que se puede cambiar. Hablar bien no es un don con el que se nace. No es cuestión de genética, ni de suerte, ni de carisma misteriosa. Es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se entrena. La diferencia entre ser ignorado y ser inolvidable. Piensa en las personas que más admiras por su forma de hablar. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué cuando ellas abren la boca, todos callan para escuchar? No es porque usen palabras sofisticadas. No es porque griten más fuerte. Es porque saben cómo construir sus frases para captar la atención, cómo jugar con los silencios, cómo usar la emoción, el ritmo, la mirada. Ellos no nacieron hablando así. Aprendieron. Y tú también puedes hacerlo. Porque la verdad es esta, no puedes permitir que tus ideas pasen desapercibidas solo porque no sabes cómo vestirlas con palabras poderosas. Tu mensaje merece ser escuchado. Y no necesitas convertirte en alguien que no eres para lograrlo. Solo necesitas descubrir tu voz auténtica y aprender a usarla con intención. El precio de no hacerse escuchar. Cuando no sabes comunicarte con claridad, el mundo no te da el beneficio de la duda. No te dicen, seguro quiso decir algo interesante pero no supo expresarlo. No. Lo que hacen es juzgarte. Te etiquetan como tímido, inseguro, confundido o poco preparado. Y esas etiquetas, aunque injustas, tienen consecuencias reales, oportunidades que no llegan, promociones que no te dan, relaciones que no prosperan, ideas que mueren sin ser escuchadas. Es duro. Y lo peor es que muchas veces te lo tomas personal. Empiezas a creer que no sirves para esto. Que otros tienen ese algo especial que tú no tienes. Pero no se trata de eso. No se trata de ti como persona. Se trata de una habilidad que simplemente no te enseñaron, aún. ¿Qué es realmente hablar bien? Mucha gente cree que hablar bien es sonar como un político, usar palabras largas o tener una voz imponente. Pero no. Hablar bien es algo mucho más sencillo, y poderoso es ser claro, directo, humano y seguro. Hablar bien es que tus ideas salgan de tu mente y lleguen limpias, nítidas, fuertes al otro lado. Hablar bien es que tu mensaje deje huella, que despierte algo, que provoque una reacción. Hablar bien es que no tengas que repetir lo mismo 3 veces para que te entiendan. Es que basten pocas palabras para que te crean, te respeten y te recuerden. La buena noticia, puedes aprender. Sí, incluso si te trabas al hablar. Incluso si te da miedo hablar en público. Incluso si sientes que te quedas en blanco en los momentos importantes. Todo eso se puede trabajar. Paso a paso. Desde el entrenamiento mental,
pasando por la estructura del mensaje, hasta la forma en que usas tu voz, tus gestos, tus pausas. No necesitas cambiar tu personalidad. Solo necesitas aprender nuevas herramientas. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si pudieras hablar con claridad en cualquier situación. En una reunión, en una entrevista, en una conversación difícil, en una cita. Imagínate no solo hablando, sino llevando la conversación. No solo expresando ideas, sino generando impacto. Eso está a tu alcance. Este no es un curso de oratoria tradicional. Lo que estás por aprender no se trata de memorizar discursos. Se trata de entender cómo funciona tu mente al hablar, cómo reacciona tu cuerpo al estrés y cómo entrenar tu comunicación para que sea natural, poderosa y auténtica. Vamos a derribar los mitos. A construir desde cero. A devolverte el control sobre tus propias palabras. Porque cuando hablas bien, no solo cambias la forma en que otros te ven. Cambia también cómo te ves tú a ti mismo. Tu seguridad crece. Tu influencia se multiplica. Y lo que antes te daba miedo, ahora se convierte en tu herramienta más poderosa. Tu voz no nació para ser ignorada. Este es el primer paso. El inicio de una transformación que va mucho más allá de hablar bonito. Estamos hablando de cambiar la forma en que te comunicas con el mundo. De convertirte en una persona que no solo es escuchada, sino que deja huella. Así que, si alguna vez sentiste ese dolor silencioso de ser ignorado, si alguna vez te fuiste de una conversación con esa sensación de debí haber dicho esto o aquello, si alguna vez te quedaste callado por miedo a equivocarte, este es tu momento. Prepárate, porque en los próximos capítulos vas a descubrir cómo cambiar todo eso. Vamos a hablar de claridad mental, de estructura, de tono, de control emocional, de conexión, de impacto. Vamos a construir una versión de ti que no solo sepa qué decir, sino cómo decirlo con poder, con intención y con presencia. Esto apenas comienza. Tu voz va a despertar. Capítulo 2. ¿Por qué tus palabras no funcionan como deberían? Ya entendiste algo crucial, no es que tu voz no valga, es que tal vez no estás usando las herramientas adecuadas para comunicarte con claridad, fuerza y presencia. Ahora toca responder una pregunta clave. ¿Por qué, si tienes buenas ideas, si sabes lo que quieres decir, las palabras no salen como deberían? ¿Por qué a veces pareces invisible en las conversaciones? ¿Por qué tus frases no impactan, no conectan, no resuenan? La respuesta no es una sola. Hay varias piezas del rompecabezas. Pero en este capítulo vamos a centrarnos en las 3 grandes causas que sabotean tu comunicación. El ruido mental. La falta de estructura. El miedo. Vamos a explorarlas a fondo. Y lo más importante, vas a aprender cómo empezar a dominarlas. 1. El ruido mental, demasiadas ideas, cero claridad. ¿Te ha pasado que estás a punto de hablar y, de repente, tu mente parece una autopista en hora pico? Un pensamiento te lleva a otro, y luego a otro más, y cuando quieres ordenar lo que vas a decir, te trabas. Dudas. Te desconcentras. Y al final, lo que sale de tu boca es una mezcla rara de ideas sin rumbo claro. Eso es el ruido mental, una sobrecarga de pensamientos que compiten entre sí para salir primero. Y mientras ellos pelean allá adentro, tú te quedas en blanco o hablas enredado. El cerebro humano procesa entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Es un torbellino constante. Y si no entrenas tu mente para seleccionar, organizar y priorizar lo que vas a decir, el caos mental terminará hablando por ti. ¿Cómo se combate el ruido mental? Con una técnica sencilla pero poderosa: respira. Pausa. Selecciona. Antes de responder, antes de compartir tu idea, haz esto. Respira, literalmente, una inhalación profunda y lenta. Pausa, 1 o 2 segundos en silencio. Selecciona una sola idea clara para comenzar. No necesitas decir todo de golpe. Solo necesitas elegir una cosa clara y desarrollarla con intención. Cuando logras eso, el ruido baja, y la gente empieza a entenderte. 2. La falta de estructura, decir mucho sin decir nada. Muchas veces no es que lo que digas sea malo, es que está mal armado. Piensa en una casa, puede tener buenos materiales, pero si están tirados sin orden, nadie puede vivir ahí.
Lo mismo pasa con tus palabras. Cuando hablas sin una estructura básica, tus ideas se pierden. Saltas de un punto a otro. Mezclas emociones, datos y opiniones sin un hilo conductor. Y aunque tu intención sea buena, lo que el otro escucha es confuso o simplemente aburrido. ¿Y sabes qué hace la gente cuando se confunde? Se desconecta. Te deja de escuchar. ¿Cómo se arregla esto? Aprendiendo una estructura mínima para tus ideas. No necesitas ser un experto en retórica. Solo necesitas un formato simple que puedes usar en cualquier conversación. Inicio, enganche una frase clara que diga de qué vas a hablar. Hay algo importante que noté hoy. Desarrollo, explicación o ejemplo, una breve historia, dato, experiencia o reflexión que apoye tu punto. Estaba en una reunión y todos opinaban, pero nadie se detenía a escuchar. Me di cuenta de algo clave. Cierre, conclusión o llamada a la acción, una idea que cierre el círculo o deje una reflexión. Creo que deberíamos empezar a escuchar con más intención en este equipo. Este formato te permite pensar mientras hablas, sin perder el foco. Además, le da ritmo y claridad a tus palabras. Y cuando hablas con claridad, la gente te presta atención. 3. El miedo, el saboteador silencioso. Este es el gran enemigo. Y es el más poderoso porque muchas veces no lo reconocemos. No estamos hablando de miedo escénico solamente. Estamos hablando del miedo cotidiano a hablar con fuerza. Miedo a que te juzguen. A sonar tonto. A equivocarte. A hacer el ridículo. A que no te entiendan. A que se burlen. A que alguien te contradiga. ¿Te suena? Este miedo actúa como una mano invisible que te aprieta la garganta, acelera tu respiración, borra tus ideas y convierte tus palabras en susurros temblorosos o en silencios incómodos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que ese miedo, al que tanto temes, es el que termina provocando exactamente lo que querías evitar. Por miedo a parecer inseguro, suenas inseguro. Por miedo a equivocarte, te trabas. Por miedo a que no te escuchen, hablas bajito. Y el círculo se repite una y otra vez. ¿Cómo se vence el miedo? No se elimina. Se transforma. El miedo no desaparece con magia. Pero se puede reentrenar. Puedes enseñarle a tu cuerpo a responder diferente ante situaciones que antes te paralizaban. Aquí tienes 3 técnicas clave para empezar a reprogramarlo. A. Respiración de poder. Cuando sientas nervios antes de hablar, haz esto. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire por 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite este ciclo 3 veces. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático, el que se encarga de calmarte. Es una técnica usada por oradores, atletas y hasta músicos antes de presentarse. Funciona. B. El bostezo fingido. Sí, leíste bien. Bostezar, aunque sea fingido, relaja los músculos de la garganta y reduce la tensión en la voz. Si sientes que tu voz se va a quebrar por los nervios, intenta bostezar antes de hablar. Funciona como un reinicio para tu cuerpo. C. Visualización previa. Antes de una reunión o conversación importante, cierra los ojos por 30 segundos e imagínate a ti mismo hablando con seguridad. Visualiza la escena como si ya estuviera pasando. Tu cerebro no distingue entre una imagen real y una imaginada con intensidad. Esta técnica prepara tu mente para actuar con más confianza. Lo más importante, no eres raro por sentir todo esto. Este capítulo no es para decirte, mira todo lo que haces mal. Es para decirte, todo eso que crees que te está frenando, tiene solución. Y no estás solo. Miles de personas brillantes tienen grandes ideas pero no saben comunicarlas. No porque no puedan, sino porque nadie les enseñó cómo. Y ahora que tú lo sabes, tienes la ventaja. El ruido mental se puede calmar. La estructura se puede aprender. El miedo se puede domesticar. Y cuando juntas esas 3 cosas, claridad, orden y coraje, tu forma de hablar cambia. Y con eso, cambia también cómo el mundo responde a ti. Un ejercicio para ti. Para cerrar este capítulo, te propongo algo muy simple, pero poderoso. Durante los próximos 3 días,
antes de hablar en cualquier conversación importante, aunque sea corta, haz este pequeño ritual. Respira profundamente una vez. Piensa en una idea clara que quieres expresar. Usa una estructura mínima: inicio, desarrollo, cierre. Si te sientes nervioso, haz una pausa de 2 segundos antes de hablar. Y recuerda, nadie está esperando que seas perfecto. Solo auténtico y claro. Haz esto. Te prometo que notarás una diferencia real. Y esa pequeña victoria será el inicio de un gran cambio. Lo que viene, desbloquea tu mente para hablar con agilidad. Ahora que sabes por qué tus palabras no funcionan como deberían, estás listo para descubrir cómo entrenar tu mente para pensar y hablar con claridad al mismo tiempo. Porque en el próximo capítulo, vamos a explorar cómo acelerar tu pensamiento sin perder la claridad, cómo usar las pausas como herramienta, y cómo sonar más inteligente sin tener que improvisar genialidades. Spoiler, no se trata de hablar más rápido. Se trata de pensar mejor mientras hablas. Y eso, créeme, lo puede cambiar todo. Capítulo 3. Piensa rápido, habla claro. ¿Te ha pasado que alguien te hace una pregunta y, por dentro, entras en pánico? Tu mente sí sabe la respuesta, la tienes ahí, flotando. Pero cuando abres la boca, las palabras no salen. O peor, salen, pero hechas un desastre. Te enredas, te contradices, y terminas diciendo algo que ni tú entendiste. Es frustrante, ¿no? Porque no es que no sepas qué decir. Es que, en el momento justo, tu cerebro se bloquea. Y entonces llega esa sensación incómoda: ¿por qué no puedo pensar y hablar al mismo tiempo? La respuesta es simple: porque nadie nos entrena para hacerlo. Hablar bien no es solo hablar despacio. Es pensar con agilidad. Hay un mito muy común, que las personas articuladas hablan lento, con voz pausada, como si todo estuviera ensayado. Pero eso es solo una parte de la historia. La verdadera articulación no está en la velocidad de tus palabras, sino en la velocidad de tu procesamiento mental. Un buen hablante no necesariamente habla más lento. Habla más claro porque piensa con claridad mientras habla. Y eso, aunque suena complejo, es una habilidad que puedes desarrollar. Nube contornado, ¿por qué tu mente se bloquea al hablar? Cuando alguien te pregunta algo inesperado, tu cerebro entra en un estado que podríamos llamar modo alerta. No quieres sonar tonto. No quieres equivocarte. No quieres que haya silencio incómodo. Así que intentas llenar el espacio con palabras, aunque aún no sepas bien qué quieres decir. El resultado: frases apuradas, respuestas vagas, titubeos. Y eso te hace sentir inseguro. Pero no es que tu cerebro sea lento. Al contrario. Va demasiado rápido. Tu mente empieza a correr más que tu boca. Pero tu boca intenta alcanzarla. Y se tropiezan. La solución no es frenar tus ideas. Es crear espacio mental mientras hablas. Y para eso existen herramientas específicas. Herramienta 1. El poder de la pausa. ¿Quieres sonar más inteligente, más seguro y más claro, de inmediato? Pausa. Sí, tan simple como eso. La mayoría de las personas creen que una pausa es señal de inseguridad. Pero los buenos comunicadores usan la pausa como arma. Una pausa bien colocada. Te da tiempo para pensar. Captura la atención del oyente. Aumenta la autoridad de tus palabras. Refuerza lo que acabas de decir. Rombo naranja pequeño ejemplo. La verdad. Pausa. Este proyecto no está funcionando como esperábamos. Esa pausa no solo da aire. Da peso. Herramienta 2. Reformula la pregunta. Cuando no sabes qué decir, no respondas aún. Primero, repite o reformula la pregunta en voz alta. Esto cumple 2 funciones. Te compras unos segundos valiosos para pensar. Le muestras al otro que estás procesando de forma activa. Rombo naranja pequeño ejemplo. Pregunta: ¿qué opinas de esta estrategia? Tú. ¿Qué opino de esta estrategia? Buena pregunta. Lo primero que noto es que... ¿ves lo que pasó? No diste la respuesta inmediata. Te regalaste tiempo. Y además sonaste reflexivo. Este truco no solo te da margen. Te hace ver más articulado. Herramienta 3. Frases de transición inteligente.
Cuando tu mente se queda en blanco, necesitas puentes. Frases de transición que no solo llenan el vacío, sino que reconducen la conversación. Aquí tienes algunas de las más útiles. Si lo pienso bien, lo que más me llama la atención es. Hay varias formas de ver esto. Una de ellas es. Lo pondría así. Para explicarlo mejor, usaré un ejemplo. Estas frases no son relleno. Son herramientas de dirección. Le dan tiempo a tu cerebro y lo enfocan en una idea clara. Herramienta 4. Repite tu última idea. Esta técnica es oro puro para cuando tu mente se queda completamente en blanco. En lugar de entrar en pánico, simplemente repites tu última frase con otras palabras. Rombo naranja pequeño ejemplo. Este enfoque funciona porque simplifica el proceso. En otras palabras, lo que hace es eliminar la confusión y clarificar los pasos. Parece natural, ¿verdad? Pero en realidad, esa segunda frase fue un salvavidas. Ganarás tiempo sin parecer que estás improvisando. Nadie notará que te quedaste en blanco, porque tú mismo convertiste el vacío en énfasis. Herramienta 5. Dame un segundo para pensarlo. ¿Y si simplemente dices lo que está pasando? Eso también funciona. Hay una forma elegante y profesional de decir no tengo la respuesta aún sin perder autoridad. Buena pregunta. Quiero pensarlo bien antes de responder. Interesante. Dame un momento para organizar mi idea. Prefiero darte una respuesta sólida, así que déjame pensar un poco. Esto es lo contrario de sonar inseguro. Suena a madurez comunicativa. Pedir tiempo no te hace ver menos inteligente. Te hace ver más cuidadoso y estratégico. Ejercicio práctico, improvisación dirigida. ¿Quieres entrenar tu mente para pensar y hablar a la vez? Haz este ejercicio cada mañana durante 5 minutos. Elige un tema al azar, puede ser, el futuro del trabajo, mi desayuno favorito, que aprendí esta semana. Ponte un temporizador de 2 minutos. Habla en voz alta sobre ese tema sin detenerte. Usa pausas. Reformula. Conecta ideas. No importa si te equivocas. Lo importante es entrenar el músculo mental. ¿Sabes qué pasará después de una semana haciéndolo? Tu mente se volverá más ágil. Tus frases fluirán. Tu confianza crecerá. Cohete lo que pasa cuando entrenas tu agilidad mental. Hablar con claridad mientras piensas ya no será un milagro. Será tu nueva forma de comunicarte. La mayoría de las personas que suenan seguras no es porque improvisen genialidades, sino porque saben cómo pensar estratégicamente mientras hablan. La pausa ya no será tu enemiga. Será tu aliada. El silencio no será incómodo. Será un recurso. Y tú no te quedarás mudo. Te quedarás presente. Fuego, recuerda esto. No necesitas tener la respuesta perfecta en 2 segundos. No estás obligado a sonar brillante todo el tiempo. Tienes derecho a darte tiempo, a pensar, a respirar. Lo importante no es impresionar. Es comunicar de forma clara, humana y efectiva. En el blanco para terminar, tu kit de emergencia mental. La próxima vez que te hagan una pregunta inesperada y sientas que tu mente se bloquea, haz esto. Pausa. Respira. Reformula. Repite la pregunta en voz alta. Dirige. Usa una frase como, ¿una forma de verlo es? O, para explicarlo mejor. Si no sabes qué decir, di la verdad con elegancia. Y si te trabas, reformula tu última idea. Dale otra vuelta. Esto es hablar con agilidad mental. Esto es sonar articulado sin actuar. Sin máscaras. Con naturalidad. Bocadillo de diálogo lo que viene, nunca más te quedarás sin palabras. Ahora que sabes cómo pensar mientras hablas, estás listo para el siguiente nivel. En el próximo capítulo, aprenderás cómo mantener el control de una conversación incluso cuando te interrumpen, te contradicen o te pierdes en medio de una idea. Porque no solo se trata de hablar con claridad. Se trata de saber navegar el caos conversacional sin hundirte. Y cuando dominas eso, nadie puede ignorarte. Capítulo 4. Nunca más te pierdas en una conversación. Todos hemos estado ahí. Estás explicando una idea, y de pronto te pierdes. Te das cuenta de que estás hablando mucho, pero no estás diciendo nada.
Las frases se enredan, te cuesta seguir tu propio hilo y, para rematar, ves en la cara del otro que ya no te está siguiendo. Peor aún, te interrumpen. O te lanzan una pregunta inesperada que te descoloca. Y sientes como tu seguridad se desvanece en tiempo real. ¿Qué haces entonces? La mayoría se queda en blanco. Otros improvisan respuestas que no convencen a nadie. Algunos bajan la mirada, suspiran por dentro y se callan. Y es ahí donde nace el ciclo de frustración. ¿Por qué no puedo explicarme como quiero? ¿Por qué me trabo en los momentos clave? ¿Por qué me pierdo en medio de mis propias ideas? La respuesta es simple, pero poderosa. Porque no aprendiste a recuperar el control. La diferencia no está en evitar el caos, sino en dominarlo. Hay algo que necesitas grabarte. Hasta los mejores comunicadores se pierden a veces. La diferencia es que ellos saben cómo volver. No tienen conversaciones perfectas. Tienen habilidades para reencauzar una idea, responder con elegancia o navegar interrupciones sin perder poder. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo se hace. En el blanco, ¿por qué nos perdemos al hablar? Primero, necesitas entender qué te hace perderte en una conversación. Aquí tienes los 3 enemigos principales. Sobrecarga mental, estás pensando en demasiadas cosas a la vez. Falta de estructura, no sabes hacia dónde va tu mensaje. Presión social, te interrumpen, te contradicen, te apuran, y eso desestabiliza. ¿La solución? Aprender técnicas de navegación conversacional. Así como un conductor no entra en pánico si toma una calle equivocada, tú tampoco deberías entrar en crisis si pierdes el hilo. Solo necesitas saber cómo girar el volante sin chocar. Técnica 1. Frases puente, para reconectar ideas. Una frase puente es una forma elegante de salvar tu mensaje cuando estás perdiendo el hilo. Sirve para retomar el rumbo, reagrupar ideas y sonar más claro sin detenerte abruptamente. Aquí tienes algunas frases que puedes usar en esos momentos. A lo que quería llegar es a esto. Si lo resumo en una sola idea, sería esta. Lo más importante que quiero destacar es. Quizás me extendí demasiado, pero lo esencial es que. Estas frases suavizan el giro. No suenas perdido. Suenas reflexivo. Y eso cambia la percepción de los demás por completo. Técnica 2. Redirección verbal, para recuperar el control. ¿Te interrumpen mientras hablas? ¿Te lanzan una pregunta fuera de contexto? En lugar de frustrarte o permitir que te desvíen del tema, usa redirecciones verbales para retomar el foco sin sonar agresivo. Algunos ejemplos útiles. Déjame terminar esta idea y ahora voy contigo. Ese es un buen punto, y lo conecto con lo que decía antes. Te respondo eso en un segundo, solo quiero cerrar esto primero. Este tipo de respuestas ponen límites sin crear conflicto. Demuestran que estás presente, pero también firme. Porque ser articulado no es solo hablar bonito. Es manejar conversaciones con liderazgo. Técnica 3. Reencuadre rápido, cuando te lanzan una bomba. A veces, alguien te lanza una frase o pregunta que te deja descolocado. Puede ser una crítica, una duda con mala intención, o una idea completamente opuesta a la tuya. Y tú, te quedas sin saber qué responder. Aquí es donde entra el reencuadre, responder con otra pregunta o con un cambio de ángulo que te devuelva el control. Ejemplo. Silueta de persona hablando, no creo que eso funcione, la verdad. Tú. ¿Qué parte te hace dudar más? Así podemos analizarla juntos. Silueta de persona hablando, ¿y tú qué sabes de eso? Tú. Buena pregunta. ¿Desde qué perspectiva te interesa que lo analicemos? ¿Experiencia práctica o fundamentos técnicos? Reencuadrar te permite pensar mejor sin quedar a la defensiva. Y sobre todo, te posiciona como alguien que no se descompone bajo presión. Técnica 4. Sí, y, para evitar confrontaciones que te hagan perder foco. Cuando alguien contradice tu punto, tu instinto puede ser refutar de inmediato. Pero eso a veces genera tensión innecesaria y te hace perder el rumbo de tu mensaje. La técnica del y es usada en improvisación teatral, y es una joya en conversaciones reales. En vez de decir, eso no es así, usas. Sí,
entiendo tu punto, y además hay otra forma de verlo. Sí, esa es una posibilidad. Y también hay datos que muestran otra perspectiva. Esto mantiene la conversación fluida y respetuosa. Y lo más importante, no te saca de tu centro. Técnica 5, mini resumen, cuando sientes que te fuiste por las ramas. Si llevas más de 30 segundos hablando y no estás seguro de si estás siendo claro, para. Respira. Y haz un mini resumen. En resumen, lo que quiero dejar claro es. Dicho simple. Esta técnica vuelve a encarrilar la idea sin tener que empezar desde cero. No suenas inseguro. Suenas intencional. Ojos ejercicio práctico, navegación en vivo. Toma cualquier tema que domines, puede ser tu trabajo, un hobby o algo personal, y explícalo en voz alta durante 2 minutos. Pero aquí viene lo interesante. A mitad del discurso, interrúmpete a ti mismo con una frase tipo. Espera, me estoy yendo por las ramas. Luego usa una frase puente para reconectar. Practica hacer un mini resumen al final. Usa una pausa antes de cerrar la idea final. Este pequeño ejercicio simula el caos real de una conversación. Y cuanto más lo practiques, más natural te saldrá. Fuego cuando recuperas el control, recuperas tu poder. Hay algo mágico que pasa cuando aprendes estas herramientas. Dejas de tener miedo a perder el hilo. Te sientes más tranquilo al hablar, sabiendo que puedes navegar cualquier curva. Y sobre todo, la gente empieza a escucharte con más atención y respeto. Porque las personas no escuchan solo palabras. Escuchan seguridad. Escuchan dirección. Escuchan intención. Y eso es exactamente lo que tú vas a transmitir, incluso cuando no todo salga perfecto. Chincheta recapitulando, tu GPS conversacional. Cuando sientas que te pierdes en una conversación, recuerda esto. Visto blanco grueso usa frases puente para retomar el rumbo. Visto blanco grueso redirecciona con elegancia cuando te interrumpen. Visto blanco grueso reencuadra si te lanzan una bomba o crítica. Visto blanco grueso usa el sí y para mantener fluidez. Visto blanco grueso resume si te estás enredando. Estas herramientas son tu GPS. Te ayudan a volver a tu centro sin pánico. Y eso te convierte en alguien que no solo habla bien, sino que sabe llevar la conversación a donde quiere. Libro abierto lo que viene, la voz como instrumento de poder. En el siguiente capítulo vamos a salir del contenido y entrar en cómo suenas. Porque una gran idea mal dicha, muere. Pero una idea bien entregada, con buena entonación, pausas y ritmo, conquista. Prepárate para descubrir cómo usar tu voz como un arma silenciosa de influencia, carisma y presencia. Tu voz es tu instrumento. Y estás a punto de aprender a afinarlo como un maestro. Capítulo 5. Tu voz es tu superpoder, aunque no lo sepas. Piensa por un momento en alguien que te cautivó al hablar. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. ¿Te diste cuenta de que no recuerdas palabra por palabra, pero sí recuerdas el impacto que tuvo su voz? Eso no es coincidencia. Eso es voz bien utilizada. En este capítulo vamos a explorar cómo tu voz, sí, tu voz, puede convertirse en un instrumento poderoso para captar atención, transmitir autoridad y dejar huella, incluso cuando lo que dices es simple. La verdad incómoda, nadie te recuerda solo por tus palabras. Esto es importante. La mayoría de las personas no recuerda exactamente lo que dijiste. Recuerda cómo las hiciste sentir mientras lo decías. Y esa emoción no se transmite solo con el contenido. Se transmite con tu tono, ritmo, pausas, energía y entonación. Esto es lo que separa a los buenos hablantes de los inolvidables. En el blanco, ¿qué es voz poderosa? No se trata de tener una voz de locutor. Tampoco de sonar perfecto. Se trata de una voz que transmite seguridad, presencia, claridad y emoción. Una voz poderosa es intencional, no suena al azar. Tiene dirección. Variada, cambia de ritmo, tono y volumen según lo que se dice. Consciente, usa las pausas como parte del mensaje. Viva, refleja emociones genuinas, entusiasmo, firmeza, calma o urgencia. Error común, hablar en piloto automático. La mayoría de las personas habla así. En un tono monótono.
Con ritmo constante. Sin pausas ni énfasis. A una velocidad incontrolada. Esto genera lo que llamamos ruido gris. No importa lo brillante que sea lo que estás diciendo. Si tu voz no lo acompaña, la gente desconecta. Hablar sin intención vocal es como tocar una canción solo con una nota. En el blanco, como sonar más articulado usando solo tu voz. Aquí tienes las claves para transformar tu forma de hablar sin cambiar tu personalidad. Altavoz 1. Inflexión emocional, el arte de la curva tonal. La inflexión es la variación en el tono de tu voz. Subirlo, bajarlo, darle intención. Una buena inflexión marca la diferencia entre sonar robótico o sonar humano. Rombo naranja pequeño ejemplo. Decir. Estoy muy feliz por este logro. Tono plano. VS. Estoy muy feliz por este logro. Con énfasis emocional en muy feliz. La segunda frase se siente real. La primera, no tanto. Bombilla entrenamiento, lee frases en voz alta y enfatiza una palabra distinta cada vez. Observa cómo cambia el mensaje. Señal de detención 2. La pausa estratégica, el silencio que habla. El silencio es parte del lenguaje. Una pausa bien colocada. Crea tensión. Dirige la atención. Le da peso a lo que acabas de decir. Permite respirar emocionalmente. Rombo naranja pequeño ejemplo. Esto puede cambiarlo todo. Pausa, pero solo si sabes cómo usarlo. Bombilla entrenamiento, después de una idea clave, detente por un segundo. Observa cómo la atención se intensifica. Tortuga 3. Ritmo y velocidad, el dominio del compás. Cuando estás nervioso, hablas más rápido. Cuando estás confiado, hablas más despacio. La velocidad comunica estado emocional. Hablar demasiado rápido transmite ansiedad, inseguridad, apuro. Hablar demasiado lento puede sonar forzado o aburrido. Hablar con ritmo variado muestra dominio y presencia. Bombilla regla de oro, reduce tu velocidad un 10%. Lo suficiente para sonar claro, sin parecer pausado. Megáfono 4. Volumen con intención, ni grites ni susurres. El volumen también tiene propósito. Subirlo ligeramente puede marcar énfasis o emoción. Bajarlo puede crear intimidad, confidencia, conexión. Rombo naranja pequeño ejemplo. Lo más importante. Bajas el volumen ligeramente, es que tú decidas actuar. El cambio de volumen atrae atención automática. Es como un susurro en una sala ruidosa, la gente calla para escuchar. Silueta de persona hablando 5. Tu voz tiene cuerpo, proyección sin tensión. Una voz poderosa no es la más fuerte. Es la que se proyecta con claridad. Esto se logra con respiración diafragmática, desde el abdomen. Apertura en la garganta y boca. Cero tensión en cuello o mandíbula. Bombilla entrenamiento, haz este ejercicio. Inhala profundamente y di hola desde el abdomen, sin apretar el cuello. Debe sonar natural, sin forzar. Botón de repetición. El truco de los grandes oradores, repetir con intención. ¿Has notado que los grandes oradores repiten ciertas frases clave? Lo hacen con ritmo y voz firme. Rombo naranja pequeño ejemplo. No basta con saber. No basta con querer. Hay que actuar. Ese patrón rítmico, con repeticiones, entonación y pausas, marca la memoria. Bombilla repite tu idea clave con énfasis y voz firme. Deja que la frase tenga eco emocional. Mini laboratorio de voz, un ejercicio diario. Cada día, dedica 5 minutos a entrenar tu voz con este patrón. Lee en voz alta un párrafo con emoción. Varía el tono. Haz pausas. Sube y baja la energía. Grábate. Escúchate como si fueras otra persona. ¿Sonaste aburrido? ¿Auténtico? ¿Apurado? ¿Claro? Corrige conscientemente. Repite el mismo párrafo, mejorando una sola cosa, el ritmo, la entonación o la pausa. Con el tiempo, comenzarás a sentir tu voz como una herramienta afinada. Símbolo de prohibido pasar y los muletillas. O sea, sabes. No necesitas eliminarlas todas. Pero sí reducirlas conscientemente.
La clave es reemplazarlas por pausas. Rombo naranja pequeño en lugar de bueno, o sea, yo pienso que esta idea, podría funcionar. Di, yo pienso que, pausa, esta idea podría funcionar. Bombilla al principio parecerá incómodo. Pero luego sentirás que el silencio te da poder. Micrófono tu voz, tu identidad. Cada voz es única. Y con entrenamiento, puede reflejar mucho más de ti. Tu seguridad, tu autenticidad, tu claridad, tu intención. No necesitas sonar como nadie más. Necesitas sonar como tú, pero en tu mejor versión vocal. Regalo tu kit vocal esencial. Visto blanco grueso baja el ritmo un poco. Visto blanco grueso usa pausas con intención. Visto blanco grueso juega con la entonación, sube y baja. Visto blanco grueso refuerza tus ideas clave con repetición. Visto blanco grueso grábate y escúchate con ojo crítico. Visto blanco grueso respira profundo antes de hablar. Visto blanco grueso proyecta desde el abdomen, no desde la garganta. Visto blanco grueso reemplaza muletillas por silencio. El impacto es inmediato. Cuando usas bien tu voz, la gente se detiene a escucharte. Tu mensaje suena más seguro, incluso si dudas por dentro. Ganas autoridad sin necesidad de gritar. Tus ideas quedan más grabadas en la mente de otros. Hablar bien no es solo decir algo. Es transmitir algo. Y eso se hace, en gran parte, con la voz. Zoom con flecha hacia la derecha encima lo que viene, cómo lograr que tus palabras se queden en la mente de los demás. Ya sabes cómo pensar mientras hablas. Ya sabes cómo mantener el control en cualquier conversación. Y ahora sabes cómo usar tu voz para sonar articulado. Pero, ¿cómo haces que tus palabras no se olviden? En el próximo capítulo, vamos a explorar el arte de hacer que tus ideas se vuelvan memorables. Frases que se quedan. Mensajes que marcan. Técnicas que usan líderes, publicistas y grandes narradores. Porque hablar bien está bien. Pero hablar para ser recordado es otro nivel. Capítulo 6. El arte de que tus palabras se queden. ¿Alguna vez escuchaste una frase que se quedó contigo por días, semanas o incluso años? Y, por otro lado, ¿cuántas veces has estado en una charla larga, interesante, pero que no dejó nada memorable? La diferencia no está en la duración, ni en los datos, ni siquiera en la inteligencia del hablante. La diferencia está en una habilidad clave. La capacidad de decir las cosas de forma que la gente no solo las entienda, sino que las recuerde. Hoy vas a descubrir cómo desarrollar esa habilidad. ¿Por qué olvidamos lo que escuchamos? Antes de aprender cómo se graban las ideas, necesitamos entender por qué se olvidan. Tu cerebro recibe miles de mensajes al día. Para no colapsar, filtra. Y solo guarda aquello que le emociona, le sorprende, puede visualizar, se repite, tiene una forma clara y simple. Si tu mensaje no cumple al menos una de esas condiciones, el cerebro dice, gracias, siguiente. En el blanco, ¿qué hace que una idea sea memorable? Aquí tienes los 4 principios para que tus palabras se queden. Imágenes mentales. Regla de 3. Emoción conectada al mensaje. Lenguaje simple y poderoso. Vamos a desarrollar cada uno con ejemplos y herramientas prácticas. Arcoíris 1. Habla en imágenes. Lo que el cerebro ve, lo recuerda. La mente no guarda frases. Guarda imágenes. Si dices, debes tener confianza para avanzar. La idea es buena, pero genérica. El cerebro la archiva y la olvida. Pero si dices, la confianza es como una llave. Sin ella, las puertas no se abren. ¡Boom! De pronto, la mente ve algo. Una puerta. Una llave. Un mensaje claro. Bombilla estrategia. Cuando expliques una idea, pregúntate. ¿Qué metáfora, analogía o ejemplo visual puedo usar? Rombo naranja pequeño en vez de. Tu voz influye en tu entorno. Dilo así. Tu voz es como una piedra en el agua, cada palabra genera ondas que llegan más lejos de lo que imaginas. ¿Ves el poder de la imagen? 2. La regla de 3, estructura que marca. Hay algo casi mágico en el número 3.
Las personas recuerdan mejor las cosas cuando vienen en tríos. Ejemplos clásicos. Vení, vidi, bici. Libertad, igualdad, fraternidad. Detente. Gira. Avanza. Fácil, rápido, efectivo. ¿Por qué funciona? Porque da ritmo, cadencia y cierre. Es como una mini historia completa en 3 actos. Bombilla aplicación. Cada vez que expliques algo, resume tu punto clave en 3 partes. Rombo naranja pequeño ejemplo. ¿Por qué esta estrategia funciona? Porque es clara, aplicable y genera resultados. Esa estructura le da forma a tu mensaje. Y lo hace fácil de recordar. Corazón rojo 3. Emoción, lo que se siente, se queda. Las personas olvidan lo que dijiste, pero recuerdan cómo las hiciste sentir. Tu mensaje debe despertar algo. Intriga. Esperanza. Miedo. Risa. Nostalgia. Coraje. Una emoción conecta el mensaje con la experiencia personal del oyente. Y esa conexión lo fija en la memoria. Rombo naranja pequeño en vez de decir. Si no comunicas bien, perderás oportunidades. Dilo así. Cada vez que no sabes expresarte, podrías estar dejando pasar una oportunidad que te cambiaría la vida. La segunda frase pica. Hace pensar. Y por eso, permanece. Bombilla estrategia, no solo informes. Haz que el otro sienta algo. Tijeras negras 4. Lenguaje simple, directo y afilado. Uno de los errores más comunes al hablar es usar lenguaje técnico o sofisticado para parecer inteligente. Pero los grandes comunicadores hacen lo contrario. Explican cosas complejas de forma sencilla. Steve Jobs no decía: estamos rediseñando la experiencia digital del usuario mediante una interfaz disruptiva. Él decía: queremos poner 1000 canciones en tu bolsillo. Y eso, se recordaba. Rombo naranja pequeño en vez de. Nuestra misión es proveer soluciones de conectividad para mejorar la eficiencia operativa de nuestros usuarios. Dilo así. Queremos que te conectes más rápido, trabajes mejor y pierdas menos tiempo. ¿Ves la diferencia? Bombilla aplicación. Revisa tus frases y pregúntate: ¿esto lo podría entender un niño de 10 años? Si no, simplifícalo hasta que sí. Técnicas adicionales para hacer tus ideas inolvidables. Aquí van otras herramientas poderosas para fortalecer tu lenguaje y dejar huella. Ciclón 1. Contraste dramático. Presenta una idea con su opuesto para generar impacto. Rombo naranja pequeño ejemplo. Comunicar bien no es un lujo. Es la diferencia entre ser escuchado o ser ignorado. Botón de repetición 2. Repetición inteligente. Usa una frase clave y repítela a lo largo de tu discurso. Rombo naranja pequeño ejemplo. Lo que no se dice, se pierde. Tus ideas valen. Pero si no las dices bien, se pierden. Y recuerda, lo que no se dice, se pierde. La repetición refuerza el mensaje. Y hace que resuene más allá del momento. Mano escribiendo 3. Cierre con frase ancla. Termina tus intervenciones con una frase corta, potente y fácil de recordar. Rombo naranja pequeño ejemplo. Una voz segura, abre puertas cerradas. Las palabras correctas, cambian destinos. No hables más fuerte. Habla mejor. Esas frases se quedan. Las repiten. Las comparten. Y tú, te vuelves memorable. En el blanco, ¿cómo entrenar esta habilidad? Aquí tienes un ejercicio práctico para aplicar todo lo aprendido. Lápiz, ejercicio, transforma tu mensaje. Escribe una idea que quieras transmitir. Hay que prepararse para hablar bien. Crea una imagen visual para explicarla. Hablar sin prepararte es como subir al escenario sin saber tu guión. Resúmela en 3 palabras clave. Piensa. Practica. Habla. Conéctala con una emoción. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no saber qué decir? Cierra con una frase ancla. Las palabras no ensayadas son puertas cerradas. Haz esto con tus ideas más importantes. Y verás cómo la gente empieza a recordar lo que dices.
Lo que sucede cuando tus palabras se quedan. Cuando aprendes a hablar con impacto, todo cambia. Tus ideas circulan. Tu influencia crece. Tu mensaje no se pierde en el aire, viaja. Vive. Se comparte. Recuerda esto. El mundo no está hecho de ideas nuevas. Está hecho de ideas bien dichas. Y tú, ahora, tienes el poder de decirlas como nadie más. Zoom con flecha hacia la derecha encima lo que viene, como mantener la calma cuando más lo necesitas. Ahora que sabes cómo hablar de forma memorable, llega otro gran desafío. ¿Qué pasa cuando estás bajo presión? Presentaciones importantes, discusiones tensas, entrevistas clave. Son los momentos donde más necesitas brillar, pero donde más fácil es que los nervios te traicionen. En el próximo capítulo aprenderás cómo mantener la calma, sonar claro y proyectar seguridad incluso cuando por dentro estás temblando. Spoiler, no se trata de controlar los nervios. Se trata de saber usarlos a tu favor. Capítulo 7. Cómo mantener la calma cuando más lo necesitas. Hay momentos en los que hablar bien no es opcional. Una entrevista de trabajo. Una presentación frente a tus jefes. Una conversación difícil. Un debate, una venta, una cita, una reunión inesperada. Son situaciones donde necesitas que tus palabras funcionen. Donde tu credibilidad, tu imagen o incluso una oportunidad importante están en juego. Y, paradójicamente, son esos los momentos en los que más te traicionan los nervios. Tu respiración se acelera. Tu voz tiembla. Tu mente se queda en blanco. Las palabras que normalmente fluyen, ahora se esconden. Y tú piensas, ¿por qué ahora? La paradoja del estrés al hablar. Cuando más necesitas sonar claro, firme y seguro. Es cuando más difícil se vuelve. ¿Por qué? Porque tu cuerpo entra en modo supervivencia. Tu sistema nervioso interpreta la situación como una amenaza. Y eso activa una respuesta automática. Se acelera el corazón. Se corta la respiración. Se bloquea el pensamiento lógico. Se activa la duda. Este estado sabotea tu comunicación. Pero no porque no sepas hablar, sino porque tu cuerpo no está colaborando. Entonces, la pregunta real no es, ¿cómo hablo bien bajo presión? Sino, ¿cómo hago que mi cuerpo trabaje a favor de mi mente y no en su contra? Y eso es exactamente lo que vas a aprender ahora. Parte 1. Controla tu fisiología antes de hablar. Tu cuerpo es tu primer aliado. Y si no lo dominas, no importa cuánto sepas, los nervios te van a dominar a ti. Aquí tienes 3 herramientas fisiológicas que puedes usar en cualquier situación. 1. La respiración prehabla. Cuando estás nervioso, respiras rápido y superficial. Eso hace que tu voz suene apretada, temblorosa o agitada. Bombilla solución, respiración de anclaje. Haz esto antes de hablar, en una reunión, en una presentación, antes de contestar una pregunta. Inhala profundo por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Haz 3 repeticiones. Este simple ejercicio activa tu sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de calmarte. Botón de repetición en menos de 30 segundos puedes pasar de ansiedad a presencia. 2. Encuentra tu punto de anclaje. Cuando hables, especialmente en público o bajo presión, conéctate con tu cuerpo. Si estás de pie, planta ambos pies firmemente en el suelo. Si estás sentado, siéntate derecho, apoya la espalda y coloca las manos visibles sobre la mesa o piernas. Esto le da una señal de estabilidad a tu cerebro, estoy en control. Y esa sensación física te ayudará a enviar seguridad con tu voz y tus gestos. 3. Habla desde el abdomen, no desde la garganta. Cuando estás nervioso, tu voz se tensa. Hablas desde el cuello y suenas apretado. Bombilla entrenamiento vocal express. Inhala profundo y pon una mano sobre tu estómago. Al hablar o decir hola, asegúrate de que el aire viene desde el abdomen. Tu voz se sentirá más firme, menos forzada. Este cambio marca una gran diferencia en cómo te perciben. Parte 2. Domina tu mente cuando entra el pánico. La ansiedad al hablar no viene solo del cuerpo. Viene también de pensamientos automáticos negativos,
¿Cómo? Voy a decir algo tonto. ¿Y si se ríen de mí? Seguro me van a interrumpir. No soy lo suficientemente bueno para esto. Esos pensamientos no son verdades. Son distorsiones. Y necesitas aprender a reemplazarlos antes de que saboteen tu voz. Técnica, etiqueta y reemplaza. Detecta el pensamiento automático. Me voy a trabar. Etiquétalo, este es un pensamiento de miedo, no una realidad. Reemplázalo por uno útil. Puedo hablar con claridad si me tomo mi tiempo. Este simple cambio te devuelve el control interno. Tu cerebro empieza a enfocarse en lo que puedes hacer, no en lo que temes. Bombilla, hazlo mentalmente antes de hablar. O incluso escríbelo en una nota previa si estás muy nervioso. Parte 3. Usa herramientas verbales para sonar seguro, aunque no lo estés. ¿Sabes qué tienen en común las personas que suenan seguras? No es que no tengan nervios. Es que usan herramientas concretas para sonar en control. Vamos con las más efectivas. Botón de repetición 1. Repetición reflexiva. Si te hacen una pregunta inesperada y necesitas pensar, repite parte de la pregunta con tus propias palabras. Lo que estás preguntando es cómo resolveríamos eso en menos tiempo, ¿verdad? Bien, te explico cómo lo veo. Esto. Visto blanco grueso te da 2 a 3 segundos para pensar. Visto blanco grueso suena reflexivo. Visto blanco grueso refuerza que entendiste bien. Visto blanco grueso te posiciona como alguien articulado. Pausa 2. Pausa consciente. Cuando estás nervioso, tiendes a hablar demasiado rápido. Bombilla, pausar voluntariamente no solo te da tiempo, sino que te hace sonar más firme y confiado. Rombo naranja pequeño en lugar de. Bueno, yo pienso que lo que deberíamos hacer es, empezar ya porque si no. Prueba. Yo pienso que. Pausa. Lo ideal sería empezar ahora. Pausa. Así no perdemos impulso. La pausa es tu mejor amiga cuando tu cabeza va más rápido que tu boca. Martillo y llave inglesa 3. Reconstrucción elegante. ¿Te equivocaste al hablar? ¿Te trabaste? ¿Dijiste algo mal? No pidas disculpas innecesarias. Reconstruye. Rombo naranja pequeño en lugar de. Ay, perdón, me equivoqué, no sé qué estaba diciendo. Déjame reformularlo mejor, lo que quiero decir es. Esto transmite seguridad. Y lo más importante, redirige la atención a tu idea, no a tu error. Entrenamiento en tiempo real. Haz este ejercicio al menos 3 veces por semana. Piensa en una situación que te pondría nervioso, una reunión importante, una discusión, una entrevista. Visualízate en esa situación por 30 segundos. Respira profundo 3 veces. Di en voz alta una frase que usarías para responder con pausa y claridad. Dame un momento para pensarlo bien. Quiero darte una respuesta sólida. Grábate. Escúchate. Bombilla, este tipo de simulaciones entrenan tu mente y tu cuerpo para responder con calma en la vida real. Bombilla, ¿y si mi mente se queda en blanco? Todos nos quedamos en blanco alguna vez. Lo importante es cómo lo manejas. Aquí tienes 3 opciones para salir del congelamiento. Repite lo último que dijiste, pero con otras palabras. Como decía antes, esto tiene mucho que ver con cómo enfocamos el problema. Formula una mini pregunta y respóndela tú mismo. ¿Cuál es el punto clave aquí? Creo que es este. Sé transparente con confianza. Dame un segundo. Quiero pensarlo con calma. Lo importante no es que no te bloquees. Es que sepas desbloquearte con elegancia. Recordatorio final, los nervios no te hacen débil. Te hacen humano. Los mejores oradores, líderes y comunicadores del mundo sienten nervios. Solo que no dejan que los nervios decidan por ellos. La diferencia entre alguien que se descompone bajo presión y alguien que brilla está en esto. La preparación previa. El dominio de la respiración. La gestión de pensamientos. El uso estratégico de pausas y lenguaje. La capacidad de recuperar el control en tiempo real. Todo eso se entrena. Y tú ya estás entrenando. Regalo tu protocolo de calma antes de hablar.
Aquí tienes una rutina de 60 segundos para aplicar en cualquier situación tensa. Visto blanco grueso, respira 3 veces con el patrón 4-4-6. Visto blanco grueso, planta los pies y abre el cuerpo. Visto blanco grueso, formula una frase de seguridad. Estoy listo. No tengo que ser perfecto, solo claro. Visto blanco grueso, visualiza la primera frase que vas a decir. Visto blanco grueso, pausa un segundo antes de empezar. Haz esto antes de tu próxima conversación importante. Y verás cómo cambia tu energía. Zoom con flecha hacia la derecha encima lo que viene, como mantener una conversación fluida, sin forzarla. Ahora que sabes cómo mantenerte en calma cuando más lo necesitas, es momento de aprender a mantener viva una conversación. ¿Cómo evitar silencios incómodos? ¿Cómo hablar con alguien que no colabora? ¿Cómo generar química incluso con desconocidos? En el próximo capítulo te mostraré cómo mantener la conversación fluyendo, sin sentirte falso, incómodo o agotado. Porque hablar bien no es solo proyectar seguridad. Es también conectar sin esfuerzo. Capítulo 8. Cómo mantener una conversación que fluya, sin forzarla. Hay algo que nadie te dice sobre hablar con soltura. No se trata de hablar más. Se trata de conectar mejor. Y cuando sabes cómo conectar, mantener una conversación interesante, fluida y cómoda, con cualquier persona, se vuelve una habilidad natural, no forzada. Pero, seamos honestos. Todos hemos vivido estas situaciones. Conversaciones que mueren en 3 frases. Silencios incómodos que parecen eternos. Personas que responden con monosílabos. Diálogos que se sienten como una entrevista o un interrogatorio. Momentos en los que piensas, ¿qué más digo ahora? ¿Y sabes qué suele pasar después? Que asumimos que somos malos conversadores. Que no tenemos tema. Que no tenemos carisma. Falso. Lo que ocurre es que nunca aprendimos cómo hacer que las conversaciones fluyan. Hoy vas a aprender exactamente eso. En el blanco lo que separa una charla aburrida de una conversación fluida. Conversaciones fluidas no suceden por accidente. Suceden cuando alguien domina ciertos principios simples. Saber hacer preguntas que abren puertas. Escuchar activamente y con intención. Saber construir sobre lo que el otro dice. Soltar la presión de ser interesante y enfocarse en ser interesado. Vamos a desglosarlo paso a paso. Parte 1. Las preguntas abiertas son el oxígeno de la conversación. Las conversaciones se apagan cuando haces preguntas cerradas. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¿La pasaste bien ayer? Más o menos. ¿Estás bien? Sí. Ahí muere todo. Bombilla solución, usa preguntas abiertas. Son las que no se responden con sí o no. Rombo naranja pequeño ejemplos. ¿Qué es lo más interesante que te pasó esta semana? ¿Qué parte de tu trabajo disfrutas más? ¿Qué te llevó a dedicarte a eso? ¿Cuál fue el momento más inesperado de tu día? Estas preguntas invitan al otro a explorar, no a cerrar. Y ese pequeño cambio abre puertas. Parte 2. El secreto no es hablar más, es escuchar mejor. Muchas personas creen que para mantener viva una conversación, hay que estar constantemente diciendo cosas. Pero lo que realmente mantiene la conexión es escuchar activamente. Escuchar activamente significa mostrar con tu cuerpo que estás presente, mirada, postura, microexpresiones. Reaccionar con gestos y frases breves, ajá, claro, ¿en serio? Captar detalles que puedes usar para construir luego. Bombilla la clave, presta atención no solo a lo que el otro dice, sino a cómo lo dice. Rombo naranja pequeño ejemplo. Alguien dice, el trabajo está muy intenso últimamente. En vez de cambiar de tema, puedes usar eso para profundizar. ¿Qué es lo que más te está demandando ahora? ¿Te suele pasar en esta época o es algo nuevo? ¿Y cómo haces para desconectar después? Escuchar bien te da material infinito para continuar. Parte 3. Técnica del eco, la forma más simple de profundizar. Esta técnica es increíblemente simple y poderosa. Consiste en repetir las últimas palabras que dijo la otra persona con tono de curiosidad. Rombo naranja pequeño ejemplo. Ellos
He estado viajando mucho últimamente. ¿Tú, viajando mucho? Tono de interés. Eso provoca que el otro amplíe su respuesta. Funciona porque muestra que estás prestando atención. Invita al otro a desarrollar su historia. No necesitas pensar mucho en qué decir después. Bombilla úsalo especialmente cuando alguien da respuestas cortas. El eco suavemente los empuja a abrirse. Parte 4. Cómo manejar silencios incómodos, sin entrar en pánico. El silencio en una conversación no es el fin del mundo. De hecho, bien manejado, puede ser parte del ritmo natural. Lo que no quieres es entrar en pánico y hablar por hablar. Rellenar con cosas que no vienen al caso. Apresurar al otro. Bombilla estrategia: si llega un silencio, respira. Sonríe. Y si lo deseas, puedes relanzar suavemente con frases como: me quedé pensando en eso que dijiste. Eso me recuerda a algo que me pasó. ¿Puedo hacerte una pregunta rara? Esto no tiene nada que ver, pero me dio curiosidad. Las pausas también pueden ser puentes. Parte 5. Deja de intentar impresionar. Empieza a conectar. Uno de los mayores bloqueos al conversar es sentir que tienes que ser interesante todo el tiempo. Eso te pone presión innecesaria. Y muchas veces termina haciendo que te veas forzado o artificial. La verdad es esta. Las personas no recuerdan a quién más habló. Recuerdan a quien las hizo sentirse más escuchadas. Cuando dejas de enfocarte en ti y empiezas a genuinamente interesarte por el otro, la conversación se transforma. Bombilla cambia este chip. ¿De qué digo ahora? A. ¿Qué puedo descubrir del otro? Y verás cómo la charla se vuelve fluida. Orgánica. Agradable. Parte 6. ¿Qué hacer cuando la otra persona no colabora? ¿Qué pasa cuando el otro responde con monosílabos, no hace preguntas o parece no tener interés? Aquí hay algunas estrategias para manejarlo con elegancia. Botón de repetición técnica 1. Cambia de tema con naturalidad. Si notas que un tema no genera chispa, cámbialo con frases como: ¿puedo cambiar un poco de tema? Me intriga algo. Esto me recuerda a algo completamente distinto. Voy a lanzarte una pregunta distinta. No necesitas quedarte donde no hay energía. Lupa hacia la izquierda técnica 2. Busca intereses comunes. Haz preguntas que exploren áreas de interés. ¿Qué haces para desconectarte del trabajo? ¿Cuál fue la última serie que viste y te gustó? ¿Tenés algún hobby que te relaje últimamente? Muchas veces el error es hablar de lo que a ti te interesa, en lugar de explorar lo que hace brillar al otro. Pirueta técnica 3. Introduce algo inesperado. A veces, la mejor forma de romper la monotonía es hacer algo que sorprenda un poco. Si tu semana fuera una película, ¿cuál sería el título? ¿Preferirías vivir en el pasado o en el futuro? ¿Qué superpoder te gustaría tener solo por un día? El humor, la creatividad y el juego también son puentes de conexión. Destellos extra, como cerrar una conversación sin que se sienta forzado. No todas las conversaciones tienen que durar horas. Saber cerrarlas con gracia también es parte de una buena comunicación. Frases útiles para despedirte o cambiar de entorno. Me encantó esta charla, ojalá tengamos otra pronto. Te dejo seguir, pero me encantó hablar contigo. Gracias por este rato, fue un gusto. Cerrar bien una conversación deja una impresión positiva. Y muchas veces, la puerta abierta a una siguiente. En el blanco recapitulando, tu kit de conversación fluida. Visto blanco grueso usa preguntas abiertas. Visto blanco grueso escucha activamente, con intención y cuerpo. Visto blanco grueso aplica la técnica del eco. Visto blanco grueso tolera y utiliza los silencios. Visto blanco grueso deja de impresionar, empieza a conectar. Visto blanco grueso cambia de tema si algo no fluye. Visto blanco grueso busca intereses comunes. Visto blanco grueso introduce preguntas creativas. Visto blanco grueso cierra con cortesía y calidez. Bocadillo de diálogo recuerda. Una buena conversación no es perfecta. No necesita ser profunda todo el tiempo. No necesita estar llena de datos ni de humor constante.
Una buena conversación es aquella donde ambas personas se sienten cómodas, vistas y escuchadas. Y eso es algo que tú puedes crear, una palabra a la vez. Zoom con flecha hacia la derecha encima lo que viene, cómo sonar más inteligente sin usar palabras difíciles. Ahora que sabes mantener una conversación fluida, hay algo más que debes dominar. Cómo sonar claro, confiado y agudo, sin recurrir a un vocabulario complicado. En el próximo capítulo vas a descubrir cómo evitar el lenguaje innecesariamente complejo. Usar estructuras poderosas para sonar más seguro. Expresar ideas fuertes con palabras simples. Y proyectar autoridad sin perder naturalidad. Porque ser articulado no es hablar difícil. Es hablar para que te escuchen, te entiendan y te recuerden. Capítulo 9. Cómo sonar más inteligente, sin usar palabras difíciles. Vamos a romper un mito desde el principio. Ser articulado no es sonar intelectual. Es sonar claro. Y sonar claro no significa hablar como un académico. Significa hablar de forma que la otra persona te entienda, se interese por lo que dices, lo más importante, quiera seguir escuchándote. En otras palabras, no necesitas usar palabras grandes. Necesitas usar palabras correctas. Este capítulo está diseñado para enseñarte a sonar más inteligente, persuasivo y profesional sin necesidad de parecer arrogante, técnico o artificial. Y sí, es mucho más fácil de lo que crees. ¿Por qué la gente cree que sonar inteligente es usar lenguaje complejo? La mayoría de nosotros aprendimos, en la escuela, en libros, en el trabajo, que cuanto más complicada sea una palabra, más serio y respetable suena el mensaje. Pero aquí está la verdad que los grandes comunicadores conocen. La inteligencia no está en las palabras que eliges, sino en lo claro que haces lo complejo. Piénsalo. Los mejores líderes, maestros y oradores no te abruman con tecnicismos. Te explican cosas difíciles de una forma tan clara que dices: ahora lo entiendo. Eso, amigo o amiga, es verdadera inteligencia comunicativa. En el blanco, ¿cómo sonar más inteligente sin sonar pretencioso? A continuación, te presento 5 principios clave, más una serie de herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy. 1. Habla simple, pero no simplista. Hablar simple no es hablar como para niños. Es hablar con precisión, sin exceso, sin adornos innecesarios. Rombo naranja pequeño en vez de decir: estoy considerando múltiples alternativas estratégicas con el fin de optimizar la toma de decisiones. Dices: estoy evaluando varias opciones para tomar la mejor decisión. ¿Ves? El mensaje es el mismo. Pero el segundo suena más directo y más humano. Bombilla regla práctica. Si puedes decirlo en 10 palabras en lugar de 20, hazlo. Elimina rellenos. Corta vueltas. Llega al punto. 2. Corta los debilitadores de mensaje. Estas son frases que usamos para sonar humildes, pero que le quitan fuerza a lo que decimos. Yo solo creo que es una tontería, pero no sé si tiene sentido lo que digo. Básicamente. Señal de detención no más. Estas expresiones debilitan tu autoridad, incluso si tu idea es buena. Bocadillo de diálogo, transformación poderosa. Yo solo creo que podríamos hacer esto. Creo que podríamos hacer esto. No sé si tiene sentido, pero lo diré de forma clara. Habla con humildad, sí. Pero con seguridad. 3. Usa estructuras fuertes para tus frases. La estructura de tu mensaje es casi tan importante como el contenido. ¿Te enredas? ¿Vas de un punto a otro sin dirección? La gente se pierde. Bombilla solución, usa patrones simples y potentes como estos. Botón de repetición, problema, causa, solución. Muchos equipos fallan al comunicarse. La razón principal es que no establecen acuerdos claros desde el principio. Una buena solución es definir roles y normas básicas desde la primera reunión. Chincheta antes o después y beneficio. Antes hacíamos esto todo manual. Ahora usamos una herramienta automática. Y gracias a eso, ahorramos 10 horas por semana. Símbolo de enlace, dato, impacto o relevancia. Un estudio muestra que las reuniones sin agenda duplican su duración.
Eso significa más tiempo perdido y menos foco. Tener un plan previo no es un lujo, es una necesidad. Estas estructuras hacen que tu mensaje suene lógico, ordenado y fácil de seguir. 4. Evita la jerga innecesaria. Hablar como si leyeras un manual técnico no te hace sonar más profesional. Te hace sonar lejano, cerrado y difícil de seguir. Rombo naranja pequeño en vez de. Estamos en proceso de reestructuración funcional para mejorar sinergias operativas. Dilo así. Estamos reordenando equipos para que trabajen mejor entre ellos. Bombilla, pregúntate siempre. ¿Mi abuela entendería esta frase? Si no, reescríbela. La claridad no rebaja tu mensaje. Lo refuerza. 5. Elimina la necesidad de sonar inteligente y empieza a sonar útil. A veces, el deseo de sonar inteligente nos aleja del verdadero objetivo: comunicar, no impresionar. Tu objetivo no es sonar culto, técnico o impresionante. Tu objetivo es que te entiendan, te crean y te sigan. Rombo naranja pequeño ejemplo. Nuestro diferencial competitivo reside en la segmentación hiperpersonalizada de audiencias. VS. Lo que nos hace distintos es que hablamos con cada cliente como si fuera único. ¿Quién suena más humano? ¿Quién conecta más? En el blanco recuerda esto. Tu impacto no está en parecer brillante. Está en ayudar a los demás a entender con claridad lo que tú ves con claridad. Martillo y llave inglesa, herramientas prácticas para sonar más claro e inteligente. Aquí van 5 ejercicios que puedes practicar semanalmente. LAPI, ejercicio 1, traductor de jergas. Toma un párrafo de un artículo técnico o corporativo. En el blanco objetivo, reescribirlo usando lenguaje directo, como si se lo explicaras a un amigo curioso. Ejercicio 2, un mensaje, una frase. Toma una idea compleja que tengas y redúcela a una sola frase potente. Ejemplo. La retroalimentación constante ayuda a los equipos a crecer más rápido y corregir errores a tiempo. Micrófono ejercicio 3, habla y escucha. Grábate explicando algo durante 2 minutos. Después escúchate y pregúntate. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy usando palabras innecesarias? ¿Cómo podría decir lo mismo con menos palabras? Separador para carpetas, ejercicio 4. Reemplaza frases débiles. Haz una lista de tus frases muletilla o debilitadoras. Yo creo que, quizás podríamos. Encuentra versiones más directas para cada una. Practícalas en voz alta. Tablón ejercicio 5. Aprende de los mejores. Ve charlas TED, entrevistas o discursos de personas que comuniquen con claridad, no solo carisma. Anota. ¿Qué palabras usan? ¿Qué estructuras emplean? ¿Cómo simplifican lo complejo? Inspírate. Adapta. Practica. Chincheta recapitulando, tu guía para sonar claro e inteligente. Visto blanco grueso usa lenguaje simple, pero preciso. Visto blanco grueso corta las frases que debilitan tu mensaje. Visto blanco grueso habla en estructuras claras, problema causa solución, antes después beneficio, etc. Visto blanco grueso elimina la jerga innecesaria. Visto blanco grueso no busques impresionar, busca conectar. Visto blanco grueso practica la claridad como un hábito diario. Bocadillo de diálogo recuerda. No te van a recordar por las palabras que usaste, sino por cómo hiciste sentir lo que dijiste. Cuando hablas claro, la gente confía más en ti. Tu mensaje se entiende más rápido. Y tú mismo te sientes más auténtico, más conectado, más capaz. Zoom con flecha hacia la derecha encima lo que viene, el arma secreta de los grandes comunicadores. Hasta ahora has aprendido a pensar mientras hablas, controlar tu voz, mantener una conversación y sonar más claro y articulado. Pero aún falta una de las herramientas más poderosas. El poder de contar historias. En el próximo capítulo descubrirás cómo captar atención desde la primera frase. Usar experiencias reales para explicar ideas. Despertar emociones que muevan. Y dejar mensajes que se queden mucho después de que te hayas ido. Porque los grandes comunicadores no solo informan. Inspiran. Conectan. Y transforman. Y eso lo logran, contando historias. Capítulo 10.
El poder de contar historias. Has llegado hasta aquí dominando habilidades clave. Cómo pensar mientras hablas. Cómo sonar claro, confiado y articulado. Cómo controlar tus nervios. Cómo hacer que tus ideas se queden. Cómo mantener conversaciones que fluyen. Pero ahora toca dar un paso más. Si quieres que tu mensaje trascienda, si quieres impactar, mover emociones, inspirar acciones y ser recordado mucho después de haber hablado, necesitas dominar el arte de contar historias. En el blanco, ¿por qué las historias son tan poderosas? Porque las historias activan el cerebro completo. Cuando escuchas datos, solo se activa el área lógica de tu cerebro. Pero cuando escuchas una historia, se activan también las áreas visuales, imaginas lo que se cuenta. Las áreas sensoriales, recuerdas olores, sonidos, tactos. Las áreas emocionales, conectas con lo que siente el protagonista. Y eso genera una experiencia que no solo entiendes. La sientes. La recuerdas. La haces tuya. Las historias nos conectan a nivel humano. Desde los inicios de la humanidad, nos sentamos alrededor del fuego para contar historias. Para enseñar. Para inspirar. Para advertir. Para crear comunidad. Y aunque hoy estemos frente a una pantalla o en una sala de reuniones, nuestro cerebro sigue prefiriendo historias por encima de cualquier otra forma de información. Si puedes contar una historia, puedes hacer que la gente se detenga, escuche y recuerde. ¿Libros? ¿Qué es exactamente una historia? No necesitas contar una novela. No necesitas tener una vida de película. Tampoco necesitas inventar algo épico. Una historia es simplemente un momento concreto, en el que ocurre algo inesperado o emocional, que deja una enseñanza, reflexión o transformación. Y eso puede pasar en 30 segundos, 3 minutos o más. Lo importante no es la duración. Es la estructura. La estructura de una buena historia. Toda historia poderosa tiene 3 elementos clave. El contexto, inicio. El conflicto, nudo. La conclusión, resolución o aprendizaje. Vamos a desarrollarlos uno por uno. 1. El contexto, ¿dónde estamos? ¿Quién habla? Aquí se presentan los elementos básicos. ¿Quién eres en esta historia? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo y dónde ocurre? Ejemplo. Hace 2 años, era mi primer día en un nuevo trabajo. Me habían contratado para liderar un equipo grande, y honestamente, me moría de miedo. Visto blanco grueso es claro. Visto blanco grueso es específico. Visto blanco grueso genera intriga. Importante. No empieces con algo demasiado largo. El contexto debe ser breve. Solo lo suficiente para ubicar a quien escucha. Rombo naranja grande 2. El conflicto, el corazón de la historia. Aquí pasa algo que rompe la normalidad. Puede ser un error, una decisión difícil, un momento incómodo, un fracaso, un descubrimiento. Ejemplo. En esa primera reunión, quise impresionar. Hablé durante 10 minutos sin parar. Cuando terminé, todo el equipo me miraba en silencio y uno dijo, ¿te diste cuenta de que no nos preguntaste nada? El conflicto engancha. Genera tensión. Hace que el oyente quiera saber qué pasó después. 3. La conclusión, la enseñanza o transformación. Aquí cierras la historia. No solo diciendo lo que pasó, sino lo que aprendiste, lo que cambió en ti, o cómo eso se conecta con el mensaje que quieres dar. Ejemplo. Desde ese día entendí algo, liderar no es hablar. Es escuchar primero. Esa reunión me enseñó más que cualquier curso de liderazgo que haya hecho. Esta parte es clave. Aquí conectas tu experiencia con una idea poderosa. Ejemplo completo de una historia breve pero impactante. Hace unos años, en mi primer intento de emprender, invertí todo mi dinero en una app. Estaba convencido de que era la idea del siglo. Pero nunca hablé con potenciales clientes. Nunca validé el problema. 3 meses después, cerré todo. Perdí dinero, tiempo, y también parte de mi ego. Pero aprendí una lección valiosa, nunca enamorarse de la solución. Enamórate del problema. Hoy, cada vez que empiezo algo,
Lo primero que hago es salir a preguntar, escuchar, entender. Y ese fracaso, que dolió tanto, fue mi mejor maestro. Eso es una historia. No perfecta. No dramática. Pero honesta. Con conflicto. Y con valor. Fuego, ¿qué hace que una historia sea realmente efectiva? Además de tener estructura, las historias más poderosas suelen cumplir con estos elementos. Visto blanco grueso 1. Es auténtica. No necesitas exagerar. Las mejores historias son reales y vulnerables. La gente conecta con lo imperfecto. Con lo humano. Visto blanco grueso 2. Es específica. No digas. Una vez me pasó algo difícil en el trabajo. Di. En una reunión con mi jefe directo, cometí un error frente a todo el equipo. Los detalles anclan la historia en la memoria. Visto blanco grueso 3. Tiene emoción. No necesitas llorar. Pero sí mostrar que eso te movió. Puedes usar frases como: me sentí ridículo. Estaba realmente nervioso. No sabía si reír o llorar. Sentí una mezcla de vergüenza y orgullo. Eso genera conexión emocional. Visto blanco grueso 4. Tiene una idea central. La historia no es solo para entretener. Tiene un propósito. ¿Qué quieres que la gente recuerde? ¿Qué enseñanza transmite? ¿Cómo se relaciona con el mensaje principal? Ejemplo. Y por eso siempre digo, antes de tomar decisiones, respira. Escucha. Y luego responde. Ese tipo de cierres redondea el valor. Micrófono, ¿dónde usar historias? En todos lados. Literalmente. En una entrevista de trabajo. En una presentación. En una charla informal. En una venta. En una clase. En una reunión de equipo. En un discurso. En tus redes sociales. Una buena historia puede explicar una idea, inspirar una acción o romper el hielo. Martillo llave inglesa entrena tu storytelling con estos ejercicios. Lápiz, ejercicio 1, la historia detrás de. Piensa en 3 momentos de tu vida que te marcaron. Escribe 5 líneas para cada uno, siguiendo la estructura. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal o cambió? ¿Qué aprendiste? Luego, intenta contarlo en voz alta en menos de 2 minutos. En el blanco ejercicio 2, Story Sandwich. Cuando tengas que explicar una idea compleja, usa este formato. Comienza con una historia real y breve. Explica tu idea principal. Cierra con una reflexión conectada a la historia. Este formato es perfecto para charlas, reuniones y presentaciones. Botón de repetición ejercicio 3, mi error favorito. Haz una lista de tus errores más vergonzosos, sí, en serio. Ahora elige uno y conviértelo en una mini historia con contexto. ¿Qué salió mal? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te ayuda hoy? La vulnerabilidad bien narrada es una superpotencia. En el blanco recapitulando, cómo contar historias que conectan. Visto blanco grueso usa la estructura, contexto, conflicto, conclusión. Visto blanco grueso cuenta historias reales, específicas y emocionales. Visto blanco grueso busca siempre el aprendizaje detrás de la historia. Visto blanco grueso practica en voz alta. Visto blanco grueso úsalas para explicar ideas, inspirar y conectar. Bocadillo de diálogo recuerda. Los datos informan. Las historias transforman. Una buena historia puede hacer que alguien te entienda, te admire, te recuerde o confíe en ti. Es una herramienta de liderazgo, influencia, empatía y conexión. Y la buena noticia es que no necesitas inventarlas. Ya tienes cientos de historias dentro de ti. Solo necesitas aprender a contarlas.